Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a su ciclo de conferencias públicas de los días sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. Hoy tenemos un tema muy especial de mucha aplicación práctica para todos los espíritas, simpatizantes y estudiantes de esta doctrina espírita. El tema, meditación, poderosa herramienta para el espírita y para el que no es espírita también, ¿no? Esto realmente le sirve para todos, ¿no? Entonces es una poderosa herramienta para el equilibrio, la armonía y el progreso mental y espiritual de todos los seres humanos, ¿no? Para ello hemos invitado a Orlando Villarraga, nuestro asociado fundador de hace 50 años, que estamos celebrando este año los 50 años, y entonces él va a hacer la disertación, la presentación en esta tarde. Vamos a hacer nuestra oración inicial para sintonizarnos con el plano mayor y en estos momentos elevando nuestro pensamiento a Dios para, con toda nuestra gratitud, agradecerle al Padre por todas las bondades, todos los beneficios, todas las situaciones que nos ha colocado en esta existencia, bien sea como prueba o como bondades recibidas. Te agradecemos por todo ello y pedimos que para que todos nuestros hogares estén cubiertos con tu luz, con tu paz, llenos de armonía, y también todos nos llenemos de fortaleza frente a las diferentes situaciones, conflictos o problemas que cada uno tenga en lo personal o en lo familiar o en lo laboral. Que estas fuerzas espirituales superiores, vehiculadas a través de los equipos crísticos del Maestro Jesús de Nazaret, puedan irradiar para todo el planeta, para todo el movimiento espírita, en especial para todas las casas espíritas y simpatizantes que aquí estamos hoy reunidos una vez más para escuchar esta conferencia. Que nuestro conferencista de hoy, Orlando, sea inspirado, sea iluminado para que su verbo fluya y llegue tocando las almas de los que aquí nos encontramos conectados virtualmente. Que la paz y la armonía sea entre todos en esta tarde y estemos dispuestos a aprender y con nuestra conciencia abierta para estas enseñanzas de esta tarde. Que así sea. Orlando, adelante, bienvenido con tu conferencia, la meditación, poderosa herramienta para el espírita y para los no espíritas también. Bueno, buenas tardes, Fabio. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para participar en el ciclo de conferencias de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Para hablar de un tema que muchas veces no es tratado, no es estudiado con la profundidad como es el tema de la meditación. Voy a compartir aquí la pantalla. Listo. ¿Están observando? Bueno. Sí, Orlando. Sí. Listo. Y vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre este tema. Cuáles son los fundamentos, los argumentos, por qué nosotros espíritas y no espíritas también, y por eso vamos a mencionar algunos estudios realizados en algunas de las mejores universidades del mundo sobre este tema. Y cómo eso deberíamos llevarlo a la práctica de nuestro día a día y cuáles son los beneficios que obtenemos de esa práctica. Entonces vamos a ver algunos aspectos generales sobre la meditación. La meditación es una técnica que comenzó hace más de 5.000 años en la India. Entonces es algo que ya ha sido probado por muchas generaciones y ha ido perfeccionándose.
no está necesariamente conectado o asociado a una religión o filosofía, porque a veces en el medio espírita, cuando se habla de meditación, se tiene cierto recelo de que van a venir otros elementos de otras filosofías que pueden ir deturpando un poco el concepto de la doctrina espírita. Existen miles de técnicas. Y yo siempre doy un ejemplo cuando hablo de la meditación. La meditación es como el deporte. Existen muchísimos tipos de actividades deportivas y cada uno va encontrando la que está más adecuada a sus condiciones físicas, a su momento, a su edad. Entonces, con la meditación ocurre lo mismo. Existen miles de técnicas diferentes. Y existen diversas aplicaciones de esas técnicas para la educación, para la medicina, para la psicología, que vamos a ver más adelante. Y ya existen más de 6,000 estudios científicos que muestran los beneficios de la meditación, muestra qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, comenzando por nuestro cerebro, cuando entramos en estados meditativos. Por ejemplo, este gráfico muestra el número de publicaciones científicas desde 1970 hasta hace 2 años, que en 1970 casi no se tenía ningún estudio científico. Y ahí fue cuando Daniel Goleman, Richard Davidson y John Kabat-Zinn estuvieron en la India. Ellos eran estudiantes de psicología, medicina en Estados Unidos, en Harvard, que fueron para India para aprender estas técnicas. Y después, más o menos en el año 2000, el Dalai Lama fundó el Instituto Mente y Vida, que es una asociación que reúne los mayores monjes budistas con los mayores neurocientíficos de la actualidad para estudiar estos temas relacionados con la meditación y con otras actividades de la mente. Entonces, como mencionaba, existen millares de técnicas de meditación. Por ejemplo, los budistas tienen esas, y la más conocida aquí en Occidente, porque se ha popularizado, es el mindfulness, la meditación de la atención plena. Pero el Dalai Lama también habla mucho de la meditación de la bondad amorosa, para nosotros desarrollar esa capacidad de que seamos bondadosos, no solamente con nosotros mismos, con nuestros familiares, sino con todos los seres humanos que están encarnados en el planeta. Existen técnicas de meditación originarias del hinduismo, y la más conocida es la meditación trascendental. También se habla del Kundalini aquí y meditación Tantra aquí en Occidente. En la China también se han desarrollado varias técnicas, y aquí en Occidente se conocen bastante las técnicas de visualización, las técnicas de la respiración y las técnicas de la visión interior. Y también los cristianos han desarrollado ciertas técnicas de meditación que las han clasificado en oraciones, o sea, plegarias contemplativas, lecturas contemplativas, oraciones cuando son repetitivas, así con sentimiento, es como si fuera un mantra. Y algunos hablan de que en esos estados es como si estuvieran sentados frente a Dios por toda la energía que reciben y toda la iluminación que reciben en ese momento. Y los musulmanes también tienen otros tipos de meditación. Entonces, como pueden ver, esto es solamente así una pincelada, porque existen muchísimas técnicas disponibles para quien realmente se interese en practicar la meditación. Entonces, dependiendo de cuál camino nosotros escojamos, por ejemplo, Daniel Goleman y Richard Davidson, esa obra muy interesante que se llama Los beneficios de la meditación, cómo la meditación cambia nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra mente. Ellos hacen la siguiente clasificación. Nivel 1 de meditación es la forma más pura, los que se han desarrollado y los que han practicado durante mucho tiempo. Son los del budismo y los yogis tibetanos. Ellos consiguen a lo largo de su vida entre 12,000 a 60,000
horas de meditación. Eso da como de 8 horas por día, da casi 40 años solo en estado meditativo. El nivel 2 son esas técnicas de origen budista, hinduista, adaptadas a formas que son inteligibles para nosotros en Occidente, porque ellos usan muchos términos que están del sánscrito o de las lenguas originales que para nosotros es de difícil entendimiento en Occidente. Tienen los de nivel 3 que retiran las prácticas de su contexto espiritual y se enfocan principalmente en la técnica en sí. Entonces tenemos la meditación trascendental, tenemos la reducción de estrés con base en la meditación. Son técnicas que están siendo aplicadas ya en varios hospitales en el mundo. Y el nivel 4, que es básicamente el que la mayoría de los que estamos aquí podemos llegar, o es más fácil, son prácticas más diluidas, como llaman los científicos, que son más fáciles de seguir sin ningún tipo de carácter religioso. Entonces, Kardec, y aquí yo creo que aquí en la respuesta a esta pregunta es que algunos espíritas tienen cierto recelo con relación a las prácticas de la meditación. Kardec preguntó si los hombres que se dedican a la vida contemplativa, no haciendo mal alguno y solo pensando en Dios, si tiene algún mérito eso ante la divinidad. Y los espíritus respondieron, aquel que se consume en la meditación, en la contemplación, no hace nada meritorio ante Dios. Vean la respuesta que dieron los espíritus, es para aquel que se consume, o sea que pasa la mayor parte de su vida en estados meditativos y en estados contemplativos, porque esa vida es, desde el punto de vista de la espiritualidad, inútil para la humanidad. Es importante para la persona, pero tal vez no tiene un reflejo en la sociedad, un reflejo que contribuya para mejorar la sociedad. Y aquí vale la aclaración. Los espíritus hicieron énfasis, aquellos que se dedican extremadamente mucho de su tiempo encarnado solamente a meditar. Ahí no están consiguiendo avanzar mucho en varias áreas de su proyecto evolutivo. A nivel personal, con seguridad que van a conseguir avanzar. Entonces, el espiritismo no prohíbe o no inhibe las prácticas de meditación. Y vamos a ver que, por el contrario, las incentiva. Y en esta obra del grupo del proyecto Manuel Filomeno de Miranda, que es de allá de la Casa del Camino, son varios que trabajan allá junto con Divaldo, desarrollaron este trabajo, Conciencia y Mediunidad. Y dicen lo siguiente, la meditación ha sido poco examinada en nuestros círculos espíritas y mucho menos practicada. Y yo tengo la oportunidad de viajar por muchos lugares aquí en Brasil, en América Latina, y así, ir a varios centros espíritas, conocer las actividades, y poquísimos realmente hablan sobre este tema y practican mucho menos aún. ¿Por qué? Tal vez por esta razón que ellos dan, porque las personas no tienen el coraje para ese viaje interior, para el encuentro consigo mismo, que va a salir a flote varias cosas que pueden ser muy buenas, otras va a percibir cuánto necesita aún mejorar. Y dejamos todo en la cuestión exterior, echándole la culpa a los otros, discutiendo con las otras personas, discutiendo que son los políticos, discutiendo, y no va a la causa raíz de muchos de los problemas que cada uno de nosotros tenemos. Y nos olvidamos que una de las enseñanzas primordiales que la doctrina espírita nos trae es en la respuesta de la pregunta 919, cuando el espíritu de verdad nos recuerda la máxima desde los griegos, el conócete a ti mismo, como el medio práctico
y más eficaz para mejorarse en la presente existencia. Entonces, ese es un objetivo que todos nosotros tenemos, conocernos más a nosotros mismos. Y eso nos va a permitir resistir las tentaciones, las instigaciones del mal, porque sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras imperfecciones, y eso nos va a permitir elaborar un proyecto para nuestra existencia mejor, más tranquilo, que nos va a permitir evolucionar. Entonces, el espíritu de Juana de Ángeles en esa obra de vida, desafíos y soluciones, y yo creo que el espíritu de Juana de Ángeles es el espíritu que más comunicaciones y que más ha insistido para que nosotros espíritas comencemos a usar esa herramienta de la meditación. Y en esa obra dice lo siguiente: para un buen desempeño existencial, un adecuado proceso de evolución, se hace indispensable un profundo análisis de sí mismo. Como vimos en el libro Espíritus, conócete a ti mismo. Ese análisis interior es fundamental en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Y dice, entre los muchos métodos existentes para ese conocimiento profundo de sí mismo, ella, y cuando habla de somos, debe ser ella y varios espíritus superiores, somos del parecer que la meditación, y hace una aclaración, destituida de compromisos religiosos o vínculos sectarios, la meditación ofrece los mejores recursos para la incursión profunda en ese conocimiento de sí mismo. Vea el mensaje enfático, poderoso que Juana de Ángeles nos trae en esa obra, que a través de la meditación, de todas las técnicas que ella evaluó, le parece que es el que ofrece los mejores recursos para ese proceso de autoconocimiento. Y como dice, tiene que ser destituida de compromisos religiosos o vínculos sectarios. Y por eso este autor, él es un médico aquí brasileño, el doctor Roberto Cardoso, profesor de la Universidad Federal del Estado de São Paulo. Y él es una referencia mundial en el tema de la meditación en medicina. En esta obra que se llama Medicina y Meditación, un médico enseña a meditar. Él da una definición de lo que es meditación y la define de la siguiente forma. Meditación es utilizar alguna técnica específica. Vimos que existen millares de técnicas, envolviendo un relajamiento muscular en algún punto del proceso. Todas esas técnicas por algún momento, en alguna etapa, pasan por ese relajamiento de los músculos de nuestro cuerpo. Y un relajamiento de la lógica, o sea, de aquello que nos pasamos pensando, ¿y por qué? ¿Para qué? Uy, ¿qué me hicieron? Eso, en ese momento de meditación, relajamos, vamos dejando esos pensamientos de lado. Y tiene que ser un estado necesariamente autoinducido. O sea, alguien puede ir hablando, pero quien está comandando somos nosotros. La meditación no es un estado de hipnosis. Nosotros no quedamos sobre el comando de otra persona. Es sobre el comando de nosotros mismos. Y utiliza un artificio de autofocalización. Por ejemplo, algunos usan un sonido, otros usan una luz o la imagen de una playa o algo en lo cual se focaliza, hace la autofocalización. Entonces, ven, con esa definición es independiente de cualquier sistema religioso o filosófico. Es una técnica. Y ahí volvemos al espíritu de Juana de Ángeles, que habla sobre la necesidad de la meditación en esa obra de La alegría de vivir. Y dice, la meditación es un recurso valioso para una existencia saludable y tranquila. Nuevamente, nos refuerza la idea de que es un recurso, una herramienta que tenemos y
creo que todos queremos vivir mejor, con más tranquilidad, con más salud, y ahora que estamos en medio de esta pandemia, ese es un objetivo que muchas personas están procurando. La meditación nos puede ayudar en ese sentido. Y dice que a través de la meditación, el hombre adquiere el conocimiento de sí mismo, que era lo que mencionaba anteriormente, penetrando en su realidad íntima y descubriendo inagotables recursos que yacen inexplorados en su interior. Cuando meditamos, cuando miramos para adentro de nosotros mismos, vamos encontrando cosas que nosotros mismos ni sabíamos. Y eso nos permite tener más recursos para que podamos tomar mejores decisiones. Y en esa otra obra también del espíritu de Juana de Ángeles, de momentos de meditación, en el capítulo 1, que habla de acudir a la meditación, dice lo siguiente: la meditación se convierte en el medio eficaz para disciplinar la voluntad. Y muchas veces nuestro problema es porque no tenemos suficiente fuerza de voluntad para hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Y la meditación nos ayuda en ese sentido de disciplinar la voluntad, ejercitando la paciencia con la cual venceremos a cada día las tendencias inferiores que aún tenemos. Entonces, si queremos realmente crecer espiritualmente, la meditación es una herramienta poderosa que tenemos, espíritas y no espíritas, para poder alcanzar ese objetivo. Y continúa en ese capítulo del libro Momentos de Meditación. Meditar es una necesidad imperiosa que se impone antes de cualquier realización. Aquí ya habla más, es una necesidad, como si tuviéramos necesidad de alimentarnos, necesidad de amar, de ser amados. Es una necesidad y cada día vamos a ver más eso en el mundo. Con esa actitud de ese trabajo de meditación, nuestras emociones se acalman, quedamos más tranquilos, nuestro discernimiento, que está así turbulento con muchas ideas, se aclara y vamos armonizando nuestros sentimientos, que nos va a permitir tener mejores relacionamientos con los otros seres humanos. Y no se requiere que haya una alineación en el sentido de que tiene que ser un ritual o tiene que seguir una determinada filosofía. No. Y tampoco meditar significa huir de los compromisos que nosotros debemos atender mientras estemos aquí encarnados. Tenemos una serie de responsabilidades a nivel individual, a nivel de nuestra familia y a nivel social. Entonces meditar no nos aleja de eso, por el contrario, nos coloca en mejores situaciones para poder contribuir mejor. Y por eso debemos reservar algunos momentos de nuestro tiempo para meditar, para realmente conseguirlo. Porque muchas personas, sí, muy interesante la meditación, veo que es muy valioso, pero no dedican tiempo, no abren un espacio en su vida para poder comenzar a meditar. Y en esa otra obra también de Juana de Ángeles, el espíritu de Juana de Ángeles, el hombre integral, habla de la meditación y de la acción. Y dice, la meditación debe ser inicialmente breve y gratificante. Por eso es que muchas veces las personas desisten porque quieren entrar ya en estados meditativos de media hora o una hora y no consiguen porque es un proceso. Hay que crear ese hábito y por eso los mejores procedimientos es comenzar pocos minutos y ir aumentando en la medida que vamos aprendiendo, que vamos adquiriendo más experiencia. Y tiene que ser una experiencia gratificante. Por eso no todas las técnicas sirven para todas las personas. Es como a uno le gusta jugar fútbol, al otro basquetbol, al otro voleibol. Cada uno tiene que sentir el placer de trabajar con una determinada técnica que sea gratificante. De la cual se retorne con esa agradable sensación de que, me hubiera gustado estar un poco más de tiempo en ese estado meditativo. Así es que debemos retornar
volver de nuestros momentos de meditación. Y hacerlo sistemáticamente, repetirlo, sin solución de continuidad, o sea, siempre. 1 o 2 veces por día. Es lo que recomienda el espíritu de Juana de Ángelis. Los científicos también recomiendan es 1 o 2 veces por día, pocos minutos al comienzo, ya vamos creando ese hábito. Y eso crea una armonía interior capaz de resistir las embestidas internas sin perturbarse, por más fuertes que se presenten. Y muchos de los grandes líderes y ejecutivos, así de empresas o de grandes organizaciones, ellos meditan antes de ir para sus trabajos, para sus reuniones, porque eso les da la armonía interior para poder recibir el embate, los ataques, los cuestionamientos que las personas les puedan hacer sin alterarse, sin perturbarse, sin afectar su salud emocional y su salud física. Y Juana de Ángelis, de una comunicación que fue publicada en la revista Reformador de la Federación Espírita Brasilera en octubre de 1986. Tal vez algunos de ustedes ya no habían nacido todavía. Yo ya estaba aquí hace un tiempito en el planeta encarnado. Y habla de la necesidad de la meditación y da un rotero, un norte, un procedimiento de cómo deberíamos hacer la meditación para atender esa necesidad que mencionó anteriormente. Y ella dice, algunas instrucciones sencillas son útiles para quien desea renovar las energías, oxigenar las células del alma y robustecer las disposiciones optimistas para la acción del progreso espiritual. Entonces ella comienza dando algunas instrucciones simples y comienza la respiración calma, profunda y en ritmo tranquilo es un factor preponderante para el ejercicio de la meditación. Entonces, quien quiere meditar tiene que primero aprender a respirar. Y eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos. Muchas veces respiramos así. Cuando tenemos que respirar es como los niños, los bebés que respiran con el estómago, respiran con el diafragma, que es el mejor sistema de respiración. Entonces tenemos que aprender a respirar bien y eso nos va a facilitar el ejercicio de la meditación. Y enseguida, de que ya sabemos respirar bien, viene el relajamiento de los músculos y elimina esos puntos de tensión que normalmente estamos de nuestro día a día. Tensión de los músculos, física y también las tensiones emocionales, mentales. Y a continuación, fijar nuestra mente en algo lindo, algo bello, algo que nos impacte, que nos traiga así alegría y que podamos mantener nuestra concentración en ese objeto o en ese paisaje que nosotros mismos escogemos. Y ese esfuerzo en hacer todo eso se convierte en una valoración tentativa para comprender la vida, porque ahí vamos viendo nuestros pensamientos que nos pasan, descubrir el significado de nuestra existencia, de nuestra naturaleza, de lo que estamos haciendo aquí, y eso es lo que nos va llevando al proceso del conocimiento de sí mismo. Y ahí, el Espíritu de Juana de Ángeles nos recomienda habituarnos a la meditación. Eso debe ser un hábito, como desayunar, como almorzar, como ir a trabajar. Deberíamos dedicar algunos momentos de nuestro día, incluirlo en nuestra agenda, la meditación y como ella recomienda y los científicos que están trabajando en esta área, 1 o 2 veces por día. Deberíamos reservar pocos minutos para esos momentos de meditación, porque eso nos da más tranquilidad, más paz interior para enfrentar los acontecimientos que van a ocurrir más adelante durante el día. Y aquí viene una diferencia interesante con relación a otros
líneas filosóficas. Ella recomienda que cuando terminemos la meditación, oremos y agradezcamos a Dios por la bendición de la vida que tenemos y la oportunidad que tenemos para continuar creciendo espiritualmente. Y que eso debemos hacerlo con optimismo, con energía. Y en estos momentos es muy importante que todos pudiéramos desarrollar eso, porque hay mucha falta de esperanza, hay mucha falta de optimismo, así como un pesimismo que se está generalizando en el mundo. La meditación nos puede ayudar en ese sentido. Y al final de cada meditación, ella recomienda para los espíritas, porque un libro que fue, el mensaje fue encaminado, orar y agradecer a Dios por esa oportunidad que tenemos en este momento. Y esto los científicos vienen estudiando qué es lo que cambia en nuestro cuerpo a través de los ejercicios de la meditación. Y hay varias redes neuronales que se ven afectadas por la meditación continua cuando creamos ese hábito. Uno son los circuitos neuronales que se activan frente a eventos perturbadores. Entonces, por ejemplo, los que están relacionados con la amígdala, que es el que se activa cuando vemos algo que nos causa miedo o representa un peligro. En la medida que desarrollamos la meditación, podemos controlar mejor esas redes neuronales asociadas a esa función. También permite desarrollar y fortalecer los circuitos neuronales asociados a la empatía y a la compasión. Y existen técnicas y prácticas meditativas que desarrollan aún más la compasión. El Dalai Lama tiene varias, los budistas tienen varias técnicas meditativas en ese sentido y que han sido estudiadas, especialmente el profesor Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, trabajando junto con los monjes budistas haciendo escáneres del cerebro. Otro circuito que se ve bastante favorecido con la práctica de la meditación es el circuito de la atención. Y la atención es fundamental. Jesús nos enseñaba velad y orad. Velad es vigilar, es estar atentos, observar atentamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y cuando vamos desarrollando la meditación, nos permite focalizar mejor, vivir más en el momento presente. Y también varios estudios muestran que alteran algunos circuitos relacionados con ese sentido del yo. ¿Cuál es la consecuencia? Mejora nuestro cuerpo, un cuerpo más saludable, y también tenemos una mente más clara, más lúcida, más sana. Consecuencia, vamos a evolucionar, vamos a salir mejor en esta existencia de lo que entramos. Entonces, ¿cuáles son las dudas más frecuentes sobre la meditación? Las personas tienen dificultades iniciales porque llegan y dependiendo de la postura que adopten para meditar, no se sienten bien, comienzan a moverse mucho. No consiguen fijar en un objeto o en un paisaje o en un sonido, en un mantra, y muchos pensamientos están pasando por la mente. Es una gran dificultad al comienzo. O llegan pensamientos y no los dejamos pasar, sino comenzamos a juzgar a nosotros mismos o a juzgar a las personas e interpretar por qué ocurrieron esos eventos. Y no es el momento de hacer eso. Y muchas personas comienzan a sentir sensaciones de malestar porque como comienzan a relajar, ahí comienzan a sentir un dolorcito aquí en la nariz,
un dolorcito en la rodilla y ahí eso les dificulta concentrarse en ese momento. Otros tienen dudas sobre el ambiente. ¿Cuál es el mejor ambiente para hacer la meditación? ¿Será en su casa? ¿Será en un parque? ¿Será dónde? Otra duda es, ¿cuánto tiempo debo estar en meditación? ¿Y con qué frecuencia debo hacerlo? Y ahí cada uno va encontrando. Y en la medida que va practicando más, va aumentando el tiempo y la frecuencia. Como mencionaba anteriormente, como Juana de Ángeles recomienda, como los científicos recomiendan, 1 a 2 veces es lo más recomendable. ¿Cuál es la posición más adecuada? La posición de loto, es sentado, es acostado. Dependiendo de la técnica, la posición va a ser diferente. ¿Cuál es el tipo de alimentación para tener una mejor estado de meditación? Y ahí existen, dependiendo de las técnicas, también recomendaciones diferentes. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la mejor técnica? No existe. La mejor técnica es la que usted se adapte mejor, que le permita realmente practicar la meditación. Y otra duda bastante frecuente es, ya llevo 6 meses y no he avanzado nada. Y ahí las personas desisten. Otros llegan, no, en 1 mes y intenté y no, porque no ven progreso. Cada uno va a tener una velocidad diferente. Podemos entrar en el mismo curso de meditación y unos van a ir más rápido que otros. Y eso ocurre en cualquier actividad que nosotros decidamos. Entonces, esas son dudas. Y esas dudas va a depender mucho de que la persona procure cuál es la técnica. A veces tiene que probar diferentes técnicas para ver cuál es la que más se adapta a sus condiciones. Y ahí nuevamente el espíritu de Juana de Ángeles, en ese libro del ser consciente, nos dice, la meditación nos ayuda a crecer de dentro para afuera, realizándose en amplitud y abriéndole la percepción para los estados alterados de conciencia. En la medida que vamos meditando, vamos abriendo más nuestros canales, que va a permitir escuchar mejor nuestros espíritus guía, nuestros protectores, los espíritus superiores, que nos pueden orientar, nos pueden ayudar para que tomemos mejores decisiones. Y entonces, este es un negocio interesante. Le preguntaron a Buda que qué había ganado con la meditación. Y él respondió, nada, no he ganado nada con la meditación. Sin embargo, te digo que he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte. Es una reflexión interesante de Buda. Porque muchas veces las personas se preguntan, bueno, y si medito, ¿qué es lo que voy a ganar? Va a tener varios beneficios. Y si vemos estos que menciona Buda, ya sería bastante. Especialmente, por ejemplo, ahora la depresión, que es el mal del siglo y que cada vez hay más personas con depresión. Si esas personas se dedicaran 1 o 2 veces por día a practicar la meditación, con seguridad iban a conseguir pasar esa fase y evitarían los tratamientos muchas veces químicos, el costo financiero que tiene eso, porque la meditación es un tratamiento básicamente gratuito que está disponible para todos nosotros. Entonces, ¿dónde está siendo aplicado la meditación? A nivel personal, mucha gente está practicándola y vamos a ver cuáles beneficios. Pero también está siendo aplicado en áreas de la medicina, en áreas de la educación, del sistema educativo, en la psicología y en los centros espíritas, algunos centros espíritas más abiertos, más progresistas,
está siendo ya enseñado y practicada la meditación. Por ejemplo, el profesor Roberto Cardoso, él tiene una cátedra de meditación en la Unifesp, y él hace seminarios para estudiantes de la área de medicina, para personas, para médicos, para enfermeros, de varias áreas. Grupos espíritas, por ejemplo, se tiene este grupo de meditación en el Centro de Apoyo a Pacientes Oncológicos, Dr. Becerra de Meneses, que es en Curitiba, en un centro espírita en Curitiba. Bien interesante, algo que es como si fuera una reunión de vibraciones para ayudar a las personas. En el área de medicina se ha probado que los ejercicios de la mindfulness o de la meditación de la atención plena ayudan para aliviar el dolor, y a veces muchas personas sufren de dolores físicos que necesitan medicamentos a veces muy fuertes, y a través de la meditación consiguen reducir esos agentes químicos en el tratamiento del dolor. En la educación está siendo introducido y se han visto los beneficios con los niños de enseñar desde temprana edad las prácticas de la meditación. Y Daniel Rechtjes-Fangen, no sé cómo se pronunciará porque no tiene sino pocas vocales, es el mayor especialista en el área de educación de mindfulness, de meditación de atención plena con los niños. Y estos son algunos de los libros que ya están disponibles, que están siendo utilizados en varios colegios, en varias escuelas, en varios países de América Latina y de Europa y en Estados Unidos. El año pasado, nosotros en la obra social Celolemos, donde atendemos 312 niños entre 4 meses y 6 años, hicimos un entrenamiento de las profesoras, 14 profesoras, para en estas técnicas de mindfulness. Un voluntario que hizo el curso directamente con John Kabat-Zinn, y él hace ese tipo de workshops aquí en Brasil, en todo Brasil. Dio de forma voluntaria su trabajo para entrenar a nuestras profesoras. Y nuestra idea es que en los próximos años implementemos esas técnicas de meditación con los niños de la obra social Celolemos, porque hemos estudiado y visto los resultados buenísimos que existen en otros lugares del mundo. Entonces, hemos hablado de los beneficios. ¿Cuáles son? Desde el punto de vista fisiológico, reducción en los niveles de cortisol, noradrenalina, aumento del nivel de serotonina. Todos son esos neurotransmisores y hormonas importantes para nuestro equilibrio físico. Reducción de la presión arterial, duermen mejor, se fortalece el sistema inmunológico, y eso es algo muy importante en este momento de la pandemia. Mejora el metabolismo y otros más desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista psicológico, reduce la ansiedad, reduce el estrés, aumenta los niveles de felicidad, mejora la capacidad cognitiva, y esa es una de las aplicaciones que se tiene en el sistema educativo. Los niños aprenden más, aprenden mejor cuando ejercitan o hacen estos ejercicios de meditación. Aumenta a un nivel de atención, por eso es que aprenden más, por eso es que aumenta la capacidad cognitiva. Mejora la memoria, por eso también, por eso en el área de educación tiene una aplicación tremenda la meditación. Y desde el punto de vista espiritual, los beneficios es que mejora nuestros relacionamientos con los otros seres que encarnamos, con los cuales tenemos algunas deudas, con los cuales vinimos a crecer juntos. Aumenta nuestra compasión con los otros seres que viven junto con nosotros, y con los otros que están lejos también aumenta nuestra compasión.
aumenta nuestro sentimiento de bondad. Nos da una sensación de calma y de paz. Y nos ayuda en el control de nuestros pensamientos para tenerlos más organizados. Y la consecuencia de eso es la recomendación de la respuesta a la pregunta 919 del libro de los Espíritus. El conocimiento de sí mismo para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vemos sobre el futuro de la meditación aquí en el planeta Tierra? Va a ser enseñada en todas las escuelas para los niños en todo el mundo. No sé cuándo, si va a ser 10, 50 años, pero eso es lo que va a ocurrir, va a ser va a ser parte de lo que enseñan a los niños en las escuelas. Va a ser utilizada como un procedimiento médico para ayudar en varias de los tratamientos. Va a ser un instrumento en los programas de salud pública, en el aspecto de salud preventiva, para evitar llegar a esos extremos de depresión, ansiedad. Entonces, va a ser una herramienta de salud pública. Y va a ser enseñada en los centros espíritas. Y eso es lo que yo pienso personalmente, ¿no? Creo que sería benéfico para todos los participantes de los centros espíritas aprender a meditar, y los que son mediums en las reuniones mediúmnicas deberían con más veras aprender a meditar. Va a facilitar el desarrollo mediúmnico. Es una técnica para el conocimiento de sí mismo, como vimos anteriormente, y mejora la calidad de vida. Por eso yo pienso que va a ser enseñada en los centros espíritas. Aquí hemos tenido varias veces en el centro espírita del cual yo participo, discusiones en la junta directiva, y en 2 ocasiones ha sido rechazada el que presentemos al público estos temas. En la última junta directiva ya conseguimos y ya hicimos la primera conferencia sobre ese tema en el centro espírita, y hicimos un entrenamiento para los medios en el curso de educación mediúmnica. Entonces, poco a poco vamos abriendo espacio en los centros espíritas. Entonces, me gustaría dejar una pregunta para todos ahí. ¿Qué puedo hacer para conocerme más a mí mismo? Y que es uno de los trabajos fundamentales que vinimos a hacer en esta existencia. La meditación nos puede ayudar en eso. Entonces, ojalá lo pudiéramos colocar en práctica. Entonces, para concluir, y la principal, y la única, o la principal conclusión de este estudio es que deberíamos aprender y ejercitar la meditación, colocarla como un hábito de nuestro día a día 1 o 2 veces. Ojalá que estos conocimientos que la doctrina espírita nos trae, que el espíritu de Juana de Ángeles, en muchas de esas obras que ustedes mostré para ustedes, y muchas otras que no coloqué en el entrenamiento que hicimos para el curso de educación mediúnica, tenemos muchas más informaciones de obras mediúnicas que hablan sobre la meditación. Ojalá que sirva para la reflexión, y ojalá que lo coloquemos en nuestra vida, en nuestro día a día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Orlando, por la presentación de esta temática. Creo que es un tema pues, de bastante interés, actualidad, sobre todo en el campo de la aplicación. Hay una pregunta que hace Alina Barbosa, pregunta lo siguiente: ¿qué opinión tiene de la meditación que ayuda al desarrollo de la epífisis o de la pineal, ayudando a mantener saludable todos los órganos, glándulas y sistemas en su interrelación con el perispíritu? Cualquier
técnica de meditación que ayude en ese sentido, va a ser benéfica para esa persona que medita, le va a ayudar aquí mientras está encarnado para hacer las cosas que necesita hacer, va a permitir estar mejor físicamente, emocionalmente, va a permitir una mejor conexión con la espiritualidad. La consecuencia va a ser su crecimiento espiritual. Entonces, sí, muy bueno. Muy bien. Agradecemos la conexión que han tenido todas las personas desde Bogotá, Cajicá, Cali, Cartagena, desde Córdoba, Argentina, Nueva York, Brasil, Guayaquil, Ecuador, Chile, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Arequipa, Perú. Y tenemos otra pregunta acá. ¿Un medium que medite puede entrar en trance mediúmnico? Sí, la meditación es una etapa que le ayuda en el desarrollo mediúmnico. Y ahí es donde viene la educación, de que la persona tiene que saber, comienza a respirar, a relajarse, medita, y después entra en la conexión con la espiritualidad. Entonces, si la persona se educa bien, puede meditar sin entrar en el trance mediúmnico. Es como hacer una oración. El medium puede hacer la oración sin entrar en trance mediúmnico. Puede meditar sin entrar en el trance mediúmnico, pero también puede ser una etapa para llegar al trance mediúmnico. Bueno, hay otra pregunta, pero de pronto ya quedó como aclarada dentro de las últimas diapositivas expuestas allí, pero pues si quiere ampliar algo. Dice, ¿es recomendable usar técnicas de meditación en las reuniones espíritas, en el centro espírita, reuniones mediúmnicas, etcétera? Sí, yo creo que eso va a ser parte de la educación mediúnica. Aprender, por ejemplo, ejercicios de respiración. Eso debería ser parte de todos los cursos de formación de medios. Técnicas de respiración para que las personas aprendan a respirar bien. Técnicas de meditación para que ese va creando, va preparando para el ejercicio mediúnico. Entonces, yo creo que en el futuro eso va a ser parte de las reuniones espíritas. Recuerden, meditar es una técnica, no está asociada con una filosofía religiosa, con unas prácticas. Existen millares de técnicas y yo creo que se va a adaptar la que sea más adecuada, con menos rituales, con menos cosas, parafernalia, para lo que es una reunión mediúnica, que una reunión mediúnica es algo simple, es algo que no tiene cosas así estrafalarias, es algo natural. La meditación es una actividad que va a ser natural para nosotros en la medida que vamos evolucionando. Bueno, muchas gracias, Orlando. Aquí hay una persona, Gabriela, que pregunta, disculpe, yo quería saber por qué me duermo cuando medito. Puede ser por varias cosas. Cuando comienza a meditar o el momento que decide meditar, está muy cansada. Y lógico, relaja, duerme. Y eso le pasa mucho. Ese es uno de los inconvenientes que muchas personas tienen cuando comienzan a meditar. Duermen. Entonces, ¿por qué? Porque están muy cansadas. Por eso es que hay que escoger el horario. ¿Cuál es el mejor horario? Por ejemplo, yo lo hago en la mañana. Antes lo hacía en la noche. Y muchas veces me pasaba eso. Llegaba y me dormía. ¿Por qué? Porque ya después de un día estaba muy cansado. En la mañana estaba con toda la energía. Entonces ahí ya no me duermo. Entonces, una de las causas puede ser eso, que está muy cansada. Said aquí refiere que sobre la importancia y la utilidad de que los medios se entrenen en la meditación y los beneficios que eso trae para la práctica mediúnica. ¿Podrías ampliarnos, por favor, los beneficios para los mediums? Sí, porque los medios van a tener, primero, los pensamientos, no van a tener tantos pensamientos perturbando, pasando permanentemente. Va a poder
educar su pensamiento y va a poder distinguir mejor cuáles son sus pensamientos de los pensamientos que vienen de otros espíritus. Ahí es donde veo la gran ventaja que tiene en la técnica de la meditación para el desarrollo mediúnico, que como aprende a controlar sus pensamientos, sabe cuáles son, qué tipo de pensamientos son los que tiene, los puede diferenciar de los pensamientos de otros espíritus. Bueno. Bueno, Orlando, muchas gracias por la presentación de la conferencia de esta tarde. En nombre de Sendero de Esperanza, pues reciban todos los presentes un saludo fraterno, especialmente para nuestro conferencista, nuestra gratitud por este tema de hoy que despierta pues bastante interés también, ¿no? Y ya para terminar, entonces, vamos a pedirle que nos haga una oración meditación, una pequeña oración meditación. No, ese va dando ahí de la parte, ya hablé bastante, ahora puede hacerla, sí. ¿No? Es una orientación que siempre damos a nuestro conferencista al final. No, por eso, y ahí parte, puede hacerla. Bueno, vamos a agradecer entonces para todos los presentes, especial para nuestro conferencista de hoy, dar las gracias por estos momentos de compartir, que a pesar de que estemos distantes en diferentes lugares del país, del mundo, podemos unirnos a través de estos medios para poder acercarnos y aprender conjuntamente. Porque no solamente en este plano de la vida estamos unidos, sino también desde el otro plano de la vida también nos acompañan en estos procesos que ahora llevamos en nuestras casas espíritas. Por eso nuestra gratitud a los guías y protectores de nuestras casas espíritas, a los guías y protectores personales que nos amparan, que nos toleran, que nos ayudan en diferentes momentos, en especial a Dios como causa primera, inteligencia suprema del universo, al Maestro Jesús, que es ese gran guía y modelo, que también era modelo y guía en este campo de la meditación, pues sus meditaciones profundas lo colocaban en contacto íntimo con Dios para poder superar y soportar tantas iniquidades de la humanidad en su tiempo que lo llevaron hasta ese momento de la crucifixión. Deseamos que así como Él colocó ese mensaje para la humanidad, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, también todos reflexionemos y meditemos en este tema del perdón y en muchos otros que son tan benéficos a través de estas técnicas terapéuticas para poder equilibrar y armonizar nuestras almas. Que la paz y la armonía sea en nuestros hogares, en nuestros espíritus, hoy, mañana y siempre. Que así sea. Orlando, muchas gracias. Y a todos los presentes, una feliz tarde para todos. Siempre bienvenidos a este ciclo de conferencias públicas de Sendero de la Esperanza, los días sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana, por esta Face de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Me vale.